Quiero pedirles que vayamos al libro de Primero de Samuel y vamos a encontrar un relato que nos va a ayudar a reflexionar en esta mañana, en esta serie que se llama El clima del corazón. La semana pasada, si usted se recuerda, en el capítulo anterior de nuestra serie, estuvimos hablando acerca de que no hemos recibido un espíritu de cobardía, de timidez, sino hemos recibido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Estuvimos hablando un poco acerca del temor, estuvimos hablando un poco acerca de estos desafíos, que es importante que nosotros los sepamos manejar para el día a día en nuestra vida y aquí en la universidad. Y hoy vamos a hablar también acerca de el clima del corazón y veamos en la palabra de Dios qué nos dice Él al respecto en cuanto a otra área que es necesaria que la sepamos manejar muy bien. Dice 1 de Samuel 30, versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siglag, y habían asolado a Siglag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigaila, que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y aquí viene nuestro versículo clave para esta mañana. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Qué relato más interesante, todo lo que sucedía alrededor de lo que menciona este texto. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Señor, en tus manos entregamos este tiempo. Haz tu voluntad, enséñanos, Señor, y que podamos también revisar si hay necesidad de que hagamos algunos cambios en nuestra vida, en nuestro corazón. Ayúdanos también a revisar si en nuestra vida nosotros también necesitamos ser agentes para que las situaciones alrededor no nos consuman, sino seamos nosotros quienes vamos también a aportar en la solución. Señor, úsanos, pero para eso también danos en este momento un corazón atento a tu voz, que nos regales, Señor, al salir de aquí, un principio importante para que nosotros lo podamos practicar. En el nombre de Jesús te entregamos a ti este tiempo. Amén. Nosotros en casa estamos en este periodo con mi hijo de estar, mi hijo tiene 8 años y estamos ya haciendo estos experimentos donde él tiene que llevar el típico bote con algodón y la semilla de frijol que ha crecido. No sé si a usted le resultó ese procedimiento, dado se le quemó de alguna forma y desde entonces algo en su corazón murió, ¿verdad? Pero nosotros estamos ahí y de repente yo quiero pedirle que usted piense en un bote con agua cristalina. Pero ¿qué sucede cuando usted derrama una gota de colorante en ese bote de agua? Pues obviamente no tenemos que ser tan científicos para darnos cuenta de que cambia el color de todo el agua con una gotita de colorante que uno pueda poner en un vaso de agua, en un vaso transparente. Ahora, no necesitamos necesariamente un galón de colorante para hacer que esta agua cambie. Una sola gota comienza a transformar la composición y entonces tenemos ya algo que tiene
¿verdad? Usted revisa el agua y cuando se la va a tomar y hay algo que no está bien, si usted es de esas personas, ¿verdad? Esta agua no está bien, ¿verdad? Y uno lo revisa. Pero así pasa, ¿verdad? Cuando usted pone esta pequeña gota de colorante. Yo quiero decirle que cada uno de nosotros en esta universidad somos una gotita de colorante. Nosotros ponemos lo que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Aportamos. Esta universidad no camina solamente por el prestigio y el nombre que tiene tras 45 años de fundación. Nosotros somos la universidad. Nosotros aportamos para el avance y el crecimiento. Y por eso es importante pensar cómo nosotros damos ese aporte, porque nosotros somos esa gotita de colorante. Un estudio reflejaba algo que me dejó muy sorprendido en cuanto a las dinámicas de trabajo en equipo en las organizaciones, y menciona este estudio que cuando un líder o cuando un miembro de un equipo comienza a expresar cinismo ante una crisis que se ha presentado, la productividad de todo el equipo baja un 40%. Pero cuando un líder o cuando un miembro de ese equipo, en lugar de expresar una queja o una actitud cínica, cuando elige mantener una postura de resolución, entonces todo el equipo supera lo que se ha planteado, la dificultad, en la mitad del tiempo. Eso es lo que plantea este estudio. Y me parece que es bastante válido, porque cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de tomar una decisión ante las situaciones complicadas que pasan en el día a día. Probablemente usted puede pensar en casa cuántas cosas podrían haberse resuelto de una mejor manera si nuestra actitud fuera distinta. O por ejemplo en el trabajo, nosotros constantemente tenemos dificultades y mucho del freno que nosotros tenemos tiene que ver con la actitud con la que nosotros enfrentamos los problemas. Porque la actitud no es un sentimiento privado. Nuestra actitud al final termina siendo una fuerza social, una fuerza comunitaria que al final termina tiñendo todo el clima de nuestra área. No piense usted que es algo que usted se lo va a guardar, sino es algo que se va a manifestar en todo lo que usted hace y en todo el equipo en el cual usted se encuentra. Hoy vamos a ver en este texto un hombre que decidió ser esa gota de colorante correcta en el peor momento de su vida. Estamos hablando de una situación límite. Si usted se pone a pensar en David y en todo lo que experimentó, este es uno de los episodios más oscuros, más difíciles que tuvo David. Tuvo que decidir qué iba a transmitir, cómo iba a accionar en frente de ese gran problema. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay momentos trascendentales, claves en nuestra vida, donde alguien tiene que hacer algo. ¿Sabe cuál es el problema? Es que pensamos que siempre el que tiene que hacer algo es la otra persona. Pensamos que alguien lo tiene que resolver y nos quejamos y nos amargamos porque las cosas están mal, pero nosotros no pensamos que parte de la responsabilidad de la solución es nuestra. Así que vamos a ver este relato y quisiera que podamos ver cuál es el problema que se presentaba, porque básicamente estamos viendo cómo en el clima laboral de este pueblo había, por donde lo veamos, amargura. El texto lo relata, leemos nuevamente el versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Así que el texto dice que todo el pueblo estaba en amargura de alma. David y sus hombres, piensa en este escenario, habían regresado a este lugar que se llamaba Ziklag
y habían regresado cansados, seguramente habían regresado con hambre, estaban esperando encontrarse con sus familias, aquel reencuentro, aquel abrazo después de haber salido. Y en lugar de eso, lo que encuentran es un pueblo que estaba en cenizas, se había consumido, lo habían invadido. El pueblo de los amalecitas había llegado y habían tomado secuestrados a las mujeres y a los hijos y se los habían llevado. Así que el panorama que estaba encontrando David no era en absoluto nada esperanzador. David estaba en una situación, obviamente hay todo un contexto de malas decisiones que había tomado David que lo habían llevado hasta ahí, y quizás llevaba más o menos 1 año y medio tomando decisiones en una vida doble. Podríamos nosotros pensar que era como un agente doble. Él estaba viviendo en el territorio de los enemigos de Israel, que eran los filisteos, y él estaba actuando de esa forma, tratando de refugiarse del rey Saúl, y básicamente estaba fingiendo que tenía lealtad por el rey de los filisteos. Este hombre se llamaba Aquis y David estaba tratando de tener una buena relación con él. Le habían dado cabida, pero en lo más profundo del corazón de David, David había dejado de consultar a Dios. Si usted recuerda, nosotros encontramos en Salmos y encontramos en el relato de la vida de David, en muchas ocasiones David se distinguía por consultar a Dios, por buscar a Dios. Básicamente, él era un músico, él era alguien que estaba no solamente porque le gustaba la música, sino porque se deleitaba, dice la Biblia, en estar con Dios, en platicar con Dios. Pero eso, en este momento, David lo había abandonado, había cambiado, su mirada estaba en otro lado, ya no estaba en Dios. Y con todo este contexto, esta crisis de este pueblo de Ziklag era básicamente el resultado, esa amargura era el resultado de haberse desviado de estar buscando el corazón de Dios. Ahora, quiero por favor pedirle también que observe cuál era la reacción de todo el pueblo, porque no solamente había problema en la vida de David, sino que todo el pueblo también estaba experimentando amargura. Dice la Biblia, si me acompaña a Hebreos capítulo 12, versículo 15, que este tema de la amargura es un tema muy complicado. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos seáis contaminados. Quiero llamar la atención a lo que menciona el autor de Hebreos cuando habla de que tienen que asegurarse que no haya un brote de amargura que al final cause dificultades y corrompa a muchos. Hay un proceso, hay un surgimiento de la amargura, comienza a hacer estragos, esa raíz se mete por todos lados, comienza a quebrar distintos ladrillos del piso y comienza entonces a corromper a muchos. Hay una progresión, comenzó brotando la amargura, causó dificultades y al final termina corrompiendo a todos. Algo había pasado en el pueblo, que había tenido esta gotita de colorante, probablemente que había llegado a poner el agua muy turbia y que había llegado a teñir instantáneamente a todo el pueblo. En el ambiente había amargura, todo el mundo estaba con pesadez, estaba desesperanzado, estaba pues lo que menciona era, ya estaban a un pasito de apedrear a David, ya estaban, obviamente la situación no era sencilla, pero todo el pueblo, para poder solucionar el problema, lo que estaba haciendo era buscando un culpable. Y eso generalmente es lo que nos pasa a nosotros. Cuando experimentamos alguna dificultad, estamos buscando quién la va a pagar. Estamos buscando quién hizo eso para desquitarnos. Porque pensamos que con desquitarnos estamos solucionando nuestro problema. Y esto
probablemente al final no va a ser así. El teólogo Morris dice: una raíz de amargura es una raíz que da fruto amargo. Así que es posible que una semilla de amargura sea sembrada en una comunidad y que no haya fruto inmediato aparente, pero con el tiempo aparece el fruto de manera inevitable. Algo va a pasar. Cuando hay amargura en el corazón, algo va a suceder. Vamos a actuar de alguna forma. La amargura va a terminar corrompiendo a muchas personas porque está arraigada en el corazón. Es un dolor personal. Muchos se aferran a esa amargura de manera, como decimos en buen salvadoreño, terco, ¿verdad? Pero es que no, aquí, ¿verdad? Pero ni siquiera se imaginan lo que traigo en el corazón. Pero de repente comenzamos a identificar quién es el motivo de nuestra amargura y decimos: mi jefe, ese jefe, no soporto cuando entra por la puerta de la oficina y es que piensa que con esa sonrisita va a solucionar todo, ¿verdad? Y comenzamos entonces a buscar, o este compañero, desde que entró a trabajar aquí, es que yo no sé, porque es el niño bonito de no sé quién. Y comenzamos entonces a buscar quién es esa fuente de nuestra amargura. Y comienza todo el ambiente a corromperse alrededor de nosotros. Es algo muy personal, pero que termina afectando a todos los demás. Y ante esto, yo creo que es importante que debemos recordar la gracia que Dios nos ha dado para comenzar a extender esa gracia para solucionar los diferentes problemas. ¿A qué me refiero? Probablemente en nuestras oficinas, en nuestros departamentos, esté pasando algo como esto que estoy mencionando. De repente hay algo en el ambiente, hay amargura. Y quizás cuando nosotros enfrentamos de repente un recorte presupuestario, cuando quizás nosotros tenemos un proyecto que nos ha fracasado, cuando nosotros hemos tenido una crisis con algo que nosotros lideramos, probablemente la reacción natural que podemos nosotros tener es buscar a quien apedrear. Espero que metafóricamente, ¿verdad? Pero estamos buscando quién nos las va a pagar, porque por alguna razón las cosas no nos están saliendo como nosotros quisiéramos. Quizás usted está pensando en esto y no quiero solamente que lo pensemos a nivel corporativo de la organización. Es que en realidad a veces en casa nosotros queremos, ¿verdad?, agarrar a la otra persona, ¿verdad?, nuestro esposo, nuestra esposa, y vos, que por vos no nos está saliendo esto, por vos, por tu culpa. Y quizás estoy exagerando un poco, o quizás no, porque esto en realidad es algo que a veces está a la orden del día. Pero nosotros probablemente pensamos que la solución ante este ambiente de amargura es reunirnos en los pasillos y comenzar a hablar de lo mal que se están gestionando las cosas. Quizás nuestra solución es buscar culpables o sostener un ambiente de queja colectiva, donde alguien como que enciende un fósforo, pero todo está lleno, listo para poder explotar, ¿verdad? Porque una cosita puede decir: sí, mira, es que lo que pasa aquí es que nadie piensa en esto y yo no sé cómo es que piensan las cosas y esto ya tendría que haber cambiado, porque en realidad lo que expresamos es algo como esto, esa gota que al final se convierte en un chorro que comienza a hacer lo que está cambiando todo el ambiente, ese colorante de amargura que está absorbiendo todo, que está llenando todo rápidamente y al final termina todo turbulento. Y por supuesto que cualquier momento nosotros llegamos ahí y lo que vamos a encontrar es un clima completamente revuelto, difícil. Yo creo que usted ha visto algunas peceras de algunos lugares, de algunos, si
Si usted recuerda algún parque o algún zoológico que no tenía mucho presupuesto y ahí sus pececitos en un agua un color verdoso, que los pobres pececitos, está pidiendo un churrito, que le pongan un churrito. No, ya está, ya se está muriendo, ¿verdad? Porque todo el clima que tenía ahí era un clima contaminado. Y quizás tenemos que pensar en esto porque tenemos que aplicar un filtro. Tenemos nosotros que tener medidas para evitar que surjan esas raíces de amargura en nuestro corazón y que nosotros comencemos a buscar quién nos las va a pagar. Y digo esto porque yo también he estado en esta posición. Yo también he estado en momentos donde mi boca ha sido el medio para poder colaborar con contaminar el ambiente. No estoy diciendo esto desde el punto de vista de que esto nunca me ha sucedido. Creo que esto es una forma del ser humano de mostrar a dónde está poniendo su confianza. Es un diagnóstico en realidad muy serio que nosotros tenemos que hacer cuando surge una crisis, porque las crisis nos revelan nuestro corazón. La crisis está puesta para decirnos: tú estás así, este es tu puntaje, ante la prueba tu nota es esta. Y nosotros tenemos que estar pendientes, porque yo le pregunto, cuando surgen todos estos eventos que estoy mencionando, usted, su actitud es la actitud, agarra entonces, aquí me la desquito, ¿verdad? Tengo la oportunidad de hablar con tal persona que es líder de tal área, aquí le voy a decir y voy a hacer quedar muy mal a esta otra persona. Usted aprovecha, saca, ¿verdad? Ahí, o en realidad toma la actitud determinante que menciona este versículo. ¿En qué momento? Dice, regresando a nuestro texto, que lo que hizo David fue dar un giro en su mala gestión, en sus malas decisiones, y dijo: hasta aquí. Y tomó una determinación. Leamos nuevamente, por favor, el versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y aquí viene entonces, ¿cuál fue la determinación? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Cómo se fortaleció? Bueno, básicamente nosotros necesitamos aprender que necesitamos cambiar la voz de quien estamos escuchando en estos momentos difíciles. Eso fue lo que hizo David. David estaba con la oportunidad de escuchar la amargura del pueblo. David pudo ver hacia adentro de sí mismo y encontrar desesperanza, amargura, y él llenarse de esto porque había estado tomando malas decisiones. Pero él no puso su mirada ahí. Lo que él hace es lo que nosotros tenemos que hacer: poner nuestra mirada en quien puede ayudarnos a pesar de nuestros errores. Él se fortaleció en Dios. Todos los 600 hombres estaban gritando amenazas de muerte. David hizo una pausa intencional, dejó de escuchar ese ruido externo y comenzó entonces a acordarse quién era Dios, que Dios le había fortalecido en el momento muy difícil de la vida de Israel, cuando se presentó el gigante Goliat, y él, a pesar de su flaqueza y su debilidad, tuvo la oportunidad de derrotar al gigante porque llegó no en su propio nombre, sino en el nombre de Dios. David comienza a pensar quién era Dios para él, y esa es la misma técnica que nosotros tenemos que ocupar. Cuando nosotros tengamos un problema, nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Probablemente puede parecerle un poco teórico, que usted se va a detener y va a pensar, pero es que necesitamos nosotros, día con día, tener un hábito de buscar a Dios y de llenarnos de Él, para que esto cree nutrientes en nosotros,
para que nos dé las fuerzas necesarias para poder enfrentar los momentos difíciles. La Biblia nunca plantea la vida de un ser humano leyendo las 24 horas del día toda la palabra de Dios. La Biblia plantea que necesitamos nosotros, como lo dijo el mismo David: oh Jehová, de mañana te buscaré, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Probablemente él dedicaba alguna cantidad de tiempo, pero la Biblia no es específica en esto. La Biblia habla de que nosotros tenemos que apartar un tiempo de nuestras agendas cada día para poder estar hablando con Dios y conociéndole más, conociendo cuál es su voluntad que Él ha dejado revelada en su palabra. Cuando nosotros comencemos entonces a tener un ejercicio en el que nosotros podamos estar teniendo la oportunidad de decirle: me está pasando este problema, ¿qué hago, Señor? Ayúdame. Ser honestos, decirle nuestras luchas, contarles todas las cosas por las que estamos atravesando. Por ejemplo, David en el Salmo 42, versículo 5, se los leo en la Nueva Versión Internacional, dijo: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza. Es una plática consigo mismo. Está preguntándose: bueno, ¿y por qué no te voy a buscar si yo sé que en ti voy a encontrar la respuesta? Porque he dejado de hacer las cosas que yo sé que están correctas y que me funcionan y que me llenan el corazón, que me hacen estar bien enfocado. Cuando estoy lejos de Dios, comienzo a cometer errores, comienzo a sacar de mi propia producción ahí la amargura, la queja, la ironía, y comienzo entonces a contaminar el ambiente. Charles Spurgeon, este predicador, dijo alguna vez: el que habla con todos menos consigo mismo es un gran necio. Porque a veces podemos volvernos especialistas en hablar con otros, pero no en confrontarnos a nosotros mismos y en comenzar a revisar las cosas de nuestra vida que no están bien. ¿Cómo se ve esto en un día normal que usted llega a su oficina? Piense usted en un día martes, cuando la crisis estalla, cuando usted tiene que presentar algo que se lo han pedido para ayer. ¿Cómo reacciona usted cuando llega ese correo agresivo? No correo con virus, ¿verdad? Llega con todas las enfermedades posibles ahí, y usted ve ese correo y dice: ¿cómo es posible que me hayan dado este correo? ¿Cómo reacciona usted cuando de repente ese rumor en el pasillo llega y comienza a generar ansiedad? Dicen que van a hacer esto. Y comienza usted entonces, ¿usted qué hace? ¿Usted participa? ¿Usted fomenta? ¿Usted esparce? ¿O usted en realidad se busca fortalecer en Dios? Fortalecer en Dios es básicamente conectarnos a la fuente, es recordar quién está en control. A veces pensamos que las cosas se han salido de control, pero eso es lo que pensamos nosotros. Pero a Dios las cosas no se le salen de control. Pregúntele a Isaías, y en el capítulo 6, él dijo que tuvo una visión donde vio a Dios que estaba ¿cómo? Sentado. ¿A dónde? En su trono alto y sublime. Y Dios está ahí, Dios está en control. Quienes pensamos que perdemos el control, quienes corremos despavoridos, somos nosotros. Por eso es importante que cuando tengamos alguna de estas cosas, nosotros sepamos también que es importante que esa gotita que nosotros estamos poniendo para colaborar con todo el ambiente laboral en esta universidad puede ser algo que llene de amargura, o puede ser algo en el que nosotros buscamos propositivamente cómo podemos ser parte de la solución. Nosotros necesitamos ponernos la máscara de oxígeno primero, luego podemos nosotros ayudar a otros para que se pongan sus máscaras de oxígeno y que todos juntos podamos sobrevivir. Pero no tratemos nosotros de solucionar las cosas con nuestra sabiduría y nuestros buenos comentarios,
si no hemos nosotros antes revisado nuestro corazón. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que su actitud, mi actitud, cambia todo. Usted no puede dar lo que no tiene, por lo tanto tiene que llenar su corazón de la voluntad de Dios. Si usted quiere ser un agente de paz en su departamento, en el área en la que Dios lo tiene, en esta universidad, si usted quiere traer soluciones en lugar de quejas, entonces usted tiene que aprender a buscar a Dios en lo privado. Tiene que aprender a sostenerse en Él. David al final, después de todo un proceso, tuvo la confianza en Dios y Dios le guió para poder salir de semejante situación. Y yo creo que muchos de nosotros también podemos decir que cuando decidimos acercarnos a Dios, cuando Dios vio que ya estábamos con un corazón adecuado, cuando ya teníamos la humildad para aceptar su dirección, entonces Dios comenzó a mostrarnos el camino. Nosotros necesitamos fortalecernos en Él. Y quizás debemos pensar que cada uno de nosotros enfrentamos nuestro propio ciclag, esa situación de donde todo está consumido, está quemado y ya no hay nada más que hacer. Pero quisiera hacerle dos invitaciones muy directas. La primera, a nivel institucional. Quiero pedirle por favor que no espere que cambie su jefe, que cambie su compañero, que cambie su presupuesto, que cambie su entorno, para entonces después cambiar su actitud. Porque al final la crisis no construye su carácter, sino que solamente lo termina revelando. Pero quiero pedirle por favor que usted decida hacer esa gotita, con ese colorante que al final trae soluciones en el lugar donde usted se encuentre. Usted puede llegar a hacer ese cambio, porque en lo que nosotros damos, eso puede afectar a todo el entorno. Así que sea esa gotita que pueda cambiar lo demás en lo cual usted se encuentra. Y número dos, a nivel personal, espiritual, individual, quizás alguno de ustedes pueda estar en este momento en una situación así como la que se encontraba David. La Biblia refleja con claridad los errores de muchas personas que aquí están, aquí ha quedado registrado. Quizás usted ha estado pasando situaciones resultado de sus malas decisiones, usted ha estado pasando momentos difíciles por sus malas decisiones y quizás ya está tocando fondo al igual que lo estaba David. Quizás está agotado de intentarlo. Quizás es importante que sepamos que todos los que estamos aquí hemos sido traídos por Dios, no porque somos perfectos, por ser buena gente, por ser cumplidos. Nadie está marcando lista de asistencia aquí, ¿verdad? Ya, wow, sí es una persona que participa de todas las actividades. En realidad, lo que el Señor hace en tiempos como estos es mostrar, revelar dónde está nuestro corazón. Así que busquemos al Señor, tomemos siempre la misma determinación, caminemos con Él. Jesús fue apedreado, pero no fue puesto en una cruz, crucificado por sus errores, sino por los nuestros. Jesús en realidad es la respuesta para nuestra vida. Y si hoy usted se siente cansado, vacío, si hoy está queriendo buscar una respuesta, usted puede decirle a Jesús que le entrega su vida, que le entrega su carga y que quiere conocerle. En realidad Jesús le está buscando y Él está tratando de llenar ese vacío que usted está experimentando. Él tomó nuestra amargura para darnos su paz. Solamente en Jesús nosotros podemos tener paz. Así que para las próximas 48 horas puede comenzar y poner el cronómetro. Usted se va a encontrar de repente ahí con una situación difícil, con una plática de pasillo, con una oportunidad para sacar la ironía. Usted se va a encontrar con un espacio lleno de amargura colectiva donde usted puede navegar. Pero usted tiene que tomar una decisión: o comenzar a buscar culpables,
o comenzar entonces a hacer este tipo de pausas, a tratar de pedirle a Dios que le controle y que le guíe en cuáles son los pasos concretos para solucionar que usted tiene que dar. Aporte una solución. No se quede nada más desde las graderías. Busque jugar el partido. Busque cambiar las cosas. Ofrezca una perspectiva de esperanza. Ahí donde todos tienen queja, usted piense cómo actúa el Señor y fortalezca su corazón en la manera en la que Dios le ha enseñado a usted que tiene que actuar. Sea esa gotita de colorante correcta que cambia el panorama. Una sola gota de fe y resolución es suficiente para llegar a cambiar el color de toda su oficina. Y si usted necesita un cambio ahí, comience por la zona más difícil, que es por su corazón. Puedo decir perfectamente que esto que estoy mencionando es una buena receta, y si usted la sigue al pie de la letra, usted va a tener salud.